los estudios más hermosos que hemos tenido en esta serie. Esta semana vamos a hablar sobre aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Le pregunté en la introducción, ¿usted cree que es fácil o que es difícil aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida? Te voy a decir que en mi experiencia ha sido difícil. Es bueno, es siempre lo mejor, es placentero al final, pero siempre se me ha sido difícil. ¿Por qué? Porque como seres humanos nosotros tenemos sed de control. Queremos tener las cosas bajo control por una cuestión de seguridad, por una cuestión de paz. Pero cuando estudiamos la Biblia, nos damos cuenta de que hay una felicidad rara. Permítame ponerlo de esa manera. Cuando estudiamos la Biblia, nos damos cuenta de que hay una felicidad rara en la falta de control en la vida de aquel que confía en Dios. Porque confiar en Dios no quiere decir saber lo que va a pasar. Confiar en Dios no quiere decir saber el próximo paso. Confiar en Dios es como vivir la bendición de la falta de control, seguro de que al fin todo saldrá, no que saldrá bien, es que saldrá como Dios sabe que para mí será mejor. Y eso es muy difícil. Es muy difícil aceptar esos planes en nuestra vida. Es muy difícil aceptar ese propósito de Dios para nosotros. Quiero animarlo a usted a pedirle a Dios capacidad de aceptar esa falta de control, quizás como la gran bendición de su vida. Por eso la lección de esta semana está muy interesante. Y quiero invitarlo a usted a acompañar todo este estudio y a participar en los comentarios. Estoy seguro que va a estar muy interesante. Lección de domingo, el día 11 de septiembre, con el título Sumisión para el servicio. La lección del día domingo va a hablar sobre el deseo que el ser humano tiene de que se haga respetar sus derechos. ¿Cómo sería la vida muy diferente y muy más bonita, más fácil, más pacífica si todos nosotros nos propusiéramos a respetar los derechos de los demás? Cuando yo respeto el derecho de mi hermano y mi hermano respeta mi derecho, todo sale y funciona mucho mejor. La lección está basada en el libro de Filipenses, el capítulo 2, los versos de 5 a 9, que habla sobre la sumisión de Cristo para cumplir un objetivo. Y en el servicio, en el objetivo que Cristo tenía, el primer paso fue abrir mano de sus derechos. Es interesante la manera como el apóstol Pablo propone aquí la actuación de Cristo en relación a sus derechos. Estamos hablando sobre la voluntad de Dios, cómo permitir que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida. Y para que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida y para que yo pueda ver esa voluntad de Dios, es muy importante que yo esté dispuesto a someterme y a permitir que mis derechos no se hagan respetar. Parece raro, ¿no? Que Dios quiera que mis derechos no se hagan respetar. Pero vamos a mirar la vida de Cristo. Voy a leer Filipenses, el capítulo 2, los versos de 5 a 9. Filipenses 2, los versos 5 a 9, porque me gusta mucho esta porción de la Biblia. Filipenses, de paso, es uno de mis libros predilectos. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mira que la voluntad de Dios se cumplió en la vida de Jesús, pero para que la voluntad de Dios se cumpla en la vida de Jesús, tres cosas pasaron. Primero, Él renunció a un derecho.
Cristo renunció al derecho de ser igual a Dios. Cristo renunció a su posición como Dios, no solamente para alcanzar un objetivo, sino también para ver la voluntad del Padre realizada en él. Y de ahí quisiera preguntarle a usted, mi querida amiga y mi querido amigo, ¿qué tan dispuesto está usted a renunciar lo que usted quiere en función de ver la voluntad de Dios realizada en usted? ¿Qué tan dispuesto usted está a hacer a un lado sus deseos, sus derechos, sus voluntades, sus planes, para ver cómo Dios trabaja en su vida? El día que en su mente usted esté dispuesto a perder para ganar en Dios, las cosas cambiarán y usted tendrá condiciones de ver la voluntad de Dios realizada en su vida. El problema de la mayoría de nosotros es que queremos que la voluntad de Dios esté en acuerdo con mi voluntad. Y querido, permítame decirle, y lo siento si le voy a ofender o le voy a lastimar, pero tengo que decírselo esto: esperar que mi voluntad esté en concordancia con la voluntad esperar que la voluntad de Dios sea igualita a la mía es prácticamente imposible. En la gran mayoría de las veces, la voluntad de Dios va mucho, mucho, mucho por encima de la mía. Entonces, primer paso, Jesucristo estuvo dispuesto a renunciar un derecho. Segundo, Él estuvo dispuesto a vivir algo, a someterse a algo. En el caso de Cristo, Él estuvo dispuesto a someterse a vivir como un ser humano. Recuerde que Cristo es Dios, Rey soberano. Vivir como un ser humano. Él no vino como un ser humano extraordinario, no. Vino al mundo como un bebito indefenso. Por último, Cristo fue obediente. Fue obediente al punto y coma. Permítame decirle esto a usted. Permítame decirle esto. La obediencia en la vida cristiana juega un papel muy importante. Pero deje poner de esta otra manera. Obediencia no tiene nada que ver con salvación. Obediencia juega un papel importante en la vida cristiana porque tiene que ver con la maturidad espiritual, con el crecimiento en la fe. Mientras más conozco a Dios, cuanto más me acerco a Dios, mientras más me aproxime del estudio del texto sagrado, más dispuesto estoy a obedecer a Dios, porque entiendo que lo que Dios me pide, aunque no me salva, me ayuda en mi vida, me protege y me bendice. Querido, no hay nada que Dios le pida a usted que sea para su prejuicio, que sea para lastimarlo, no. Todas las cosas que Dios nos pide son para nuestro beneficio, nuestra prosperidad. Querido, el día que usted acepte eso y entienda eso, le garantizo que su relación con la obediencia cambiará y muchas cosas en su vida mejorará. Ahora, vamos a agarrar estos 3 puntos aquí: renunciar a mis derechos, someterme a la voluntad a Dios y ser obediente. ¿En qué aspectos de mi vida esto se aplica? Ese sería un punto interesante de revisarlo. Y entre los muchos aspectos, yo te diría, en tu trabajo eso se aplica, en tu matrimonio eso se aplica, en tu liderazgo definitivamente eso se aplica, en la iglesia eso debería aplicarse. Mi invitación para usted en la lección de domingo es que usted ponga estos 3 pasos en práctica en su vida. Y estoy seguro que muchos de los problemas que usted está teniendo, en especial de relaciones personales, poco a poco van a disminuir, porque el enfoque cambia y cuando el enfoque cambia, el resultado también cambia. Lección del día, lunes, el día 12 de septiembre, con el título: Morir está antes que conocer la voluntad de Dios.
El título de la lección de esta semana, de este día, perdón, está muy autoexplicativo. La lección dice así que mucha gente sacrificaría todo para conocer la voluntad de Dios. La realidad es que mucha gente hace de todo para conocer la voluntad de Dios. Ayuna, sale en un viaje para autoconocimiento, se va a un campamento para un retiro espiritual, porque quiero escuchar la voz de Dios, quiero saber qué es lo que Dios quiere para mi vida. En lo personal, permíteme decirle esto a usted, en lo personal me preocupa mucho esa super espiritualización de las cosas, ¿no? No, voy a las montañas para ver si escucho la voz de Dios, para entender su voluntad. Suena bonito, ¿no? Suena bonito. Es que no es así. La Biblia no muestra eso. No dice que uno tiene que ir a las montañas a ver, escuchar y pensar y qué sé yo, ¿no? Lo que la Biblia muestra es que para conocer la voluntad de Dios, yo primero tengo que estar dispuesto a someterme a Dios. Yo no me someto a Dios porque lo entendí. Mira aquí. Yo no me someto a Dios porque entiendo a Dios. Yo no salto a los brazos de Dios porque yo entiendo a Dios. Yo hago esas cosas sin entender a Dios, sin conocer sus planes, sin saber a dónde me va a llevar o por dónde me va a llevar. Yo siempre digo eso, esperar entender a Dios para entonces confiar en Él no es algo real, no es algo factible. Usted y yo tenemos que saltar a la oscuridad esperando que Dios nos vaya a abrazar. Ese salto a la oscuridad se llama fe. El problema es que la gran mayoría no queremos dar ese salto. Queremos que Dios nos explique. La explicación de Dios no es fe. Saber todo no es fe. Entender todo no es fe. Fe es saltar sin ver a dónde voy, pero seguro de que estoy siguiendo la voz de Dios. El texto de Romanos 12, 1 y 2 nos invita a presentarnos como sacrificio vivo. Y ese sacrificio vivo quiere decir morir. El yo tiene que morir. Pero en nuestra vida, más que el yo tiene que morir. Y eso te pregunto a ti. ¿Qué cree usted que debería morir en su vida para que la voluntad de Dios por fin se realice? Me arriesgo a decir, para todos los que estamos aquí, que la voluntad de Dios no se realice en nuestra vida porque nosotros no estamos tan dispuestos a morir en Él. O no estamos dispuestos a dejar cosas que nos mantienen alejados de Él. Yo no le voy a dar un listado de cosas que usted tiene que dejar. Tiene que dejar de comer eso, tiene que dejar de ir aquí, tiene que dejar de eso. No. No es mi trabajo decir eso. No es trabajo de ningún pastor y de ninguna iglesia decir eso. Es el trabajo suyo en comunión con Dios entender eso. Dios le va a mostrar a usted qué es lo que le está alejando a usted de Él. Y te voy a decir que no son solamente malas cosas. Por veces hay cosas buenas que me están alejando de Dios. Como la iglesia, por ejemplo. Como una función en la iglesia. Quizá aquí escuchando este tema ahora esté uno de esos buenos hermanos, queridos hermanos, líderes de iglesia, que le dan más importancia a tener razón que a la salvación de las personas. Y mientras tu enfoque sea en tener la razón y que todo el mundo te haga caso en la iglesia y en la junta, mientras ese sea tu enfoque, jamás verás la gloria de Dios en tu vida, jamás verás el plan de Dios realizado en tu vida. ¿Qué es lo que tiene que morir en tu vida?
¿Qué es lo que tienes que sacrificar? ¿Qué es lo que tienes que arrancar de ti? Porque lo que no destruyes te va a destruir a ti. Lo que no eliminas de tu vida, al fin será lo que te va a costar la salvación. Ojo, yo no te voy a estar aquí, repito, dándote un listado de cosas que dejar. Te digo, busca en Dios sabiduría para identificar esas cosas que tienen que ser sacrificadas, que tienen que ser puestas en el altar de sacrificio, que tienen que morir para que en fin Cristo viva en ti. Debes hacerlo. Urgentemente debes hacerlo. Lo que he aprendido es que mientras más muero para el yo y más muero en mis deseos, más muero en mis ganas, más vivo en Cristo. Búscalo, inténtalo, verás cuánta cosa va a mejorar, va a prosperar en tu vida. Lección de martes, el día 13 de septiembre, con el título Disposición de escuchar. Una de las historias que más me encanta en la Biblia es la historia de cuando Dios habló con Samuel. Samuel escuchó la voz de Dios, no la supo identificar. Buscó al profeta, al sacerdote Elí, y el sacerdote le dijo, quien te está hablando es Dios. Y entonces con esa ayuda Samuel pudo identificar la voz de Dios. Uno de los más grandes problemas del ser humano es no saber identificar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios nunca se hizo tan urgente como en nuestros tiempos, porque tenemos un sinfín de información y un sinfín de desinformación que vuela a nuestro alrededor 24/7 en este bendito aparatito, que es un buen aparato, pero que por veces trae tanta bulla que no nos deja escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios es muy importante, en especial porque somos bombardeados por falsas informaciones, malas informaciones, que por veces nos alejan más y más del camino que deberíamos de seguir. Escuchar la voz de Dios es vital, no solamente para mi salvación, no solamente para mi crecimiento en la fe, es vital para mi paz de espíritu, para alcanzar mi plena felicidad. Si hay algo urgente que usted y yo deberíamos buscar, es en saber cómo puedo escuchar más la voz de Dios. ¿Dónde puedo escuchar la voz de Dios? ¿De qué maneras puedo escuchar la voz de Dios? Y no hay mejor respuesta que estar en comunión con Él. A través de la oración, a través del estudio de la Biblia, a través del servicio a alguien, a través de una buena música. Lo más bonito de todo eso es saber que Dios quiere hablar contigo. Dios quiere comunicarse con usted. ¿Está usted dispuesto a escuchar la voz de Dios? ¿Por qué es tan difícil escuchar la voz de Dios? Esa es una muy interesante pregunta. Yo he listado 2 razones. ¿Por qué es tan difícil escuchar la voz de Dios? Primero, porque estoy escuchando mi voz. Y cuando lo único que escucho es mi voz, no hay espacio para escuchar la voz de Dios. Ya dije eso algunas veces. Para con esa historia de tienes que escuchar tu corazón, porque es por escuchar tu corazón que no estás escuchando la voz de Dios. Por escuchar la voz de tu interior, no estás escuchando la voz que viene del alto. Entonces, para con esa historia de que tienes que escuchar la voz de tu corazón para saber a dónde seguir. Sigue tus instintos, sigue tus sentimientos. Sentimientos son pésimos consejeros. Para escuchar la voz de Dios, tienes que dejar de escuchar tu voz urgentemente. Segundo, ¿por qué no estoy escuchando la voz de Dios? Porque mi vida está tan turbada y hay tanta bulla a mi alrededor que sencillamente no logro escuchar lo que Dios me está diciendo.
Y queridos, yo no soy un atalaya en contra de los medios sociales, incluso porque uso mucho los medios sociales. Creo que los medios sociales son buenos. Infelizmente hay desequilibrio en el uso de ellos, pero creo que son muy buenos. Pero hay desequilibrio en todo, en la comida, hasta en las iglesias hay desequilibrio de uso. El problema no es el medio social, el problema es cómo esos medios sociales, televisión, videos, películas, cómo eso nos distrae, nos confunde y nos ocupa al punto de no tenermos condiciones de oír la voz de Dios. Para mí ese es el problema. Así que urgente es tomar la decisión de poner como prioridad en mi vida escuchar la voz de Dios y hacer caso a esa voz, aunque la voz de Dios hable en contra de la voz de mi corazón, aunque la voz de Dios hable en contra de mis sentimientos, aunque la voz de Dios hable en contra de lo que yo quiero. La voz de Dios tiene que ser soberana. La voluntad de Dios tiene que ser soberana si yo quiero llegar a algún lugar en la vida espiritual. Esa es la decisión que usted tiene que tomar. Ese es el camino que usted tiene que seguir. No es un camino fácil, pero es un camino que al final nos traerá una recompensa que mente humana no la pensó, que ojo no lo pudo ver y que nadie jamás se pudo imaginar la belleza de esa recompensa. Lección de miércoles, el día 14 de septiembre, con el título Autosuficiencia. La lección va a hablar sobre Eva y sobre Saúl. ¿Cuál fue el problema tanto de Eva como Saúl? Bueno, pues uno de los problemas fue la autosuficiencia. Autosuficiencia es la idea de que yo sé más que todo mundo. Y porque yo sé más que todo mundo, no necesito la ayuda de nadie para hacer lo que voy a hacer. Cuando esta autosuficiencia afecta mi relación con Dios, problemas vienen. Bueno, la autosuficiencia nos genera problemas en todos los niveles, no solamente en la vida cristiana, pero en la vida cristiana esos problemas por veces tienen consecuencias eternas. Ella tomó una decisión creyendo de que sabería más que Dios, de que no necesitaba consultar con Dios. Pues resultó lo que resultó. Adán de la misma manera. El autor pone a Eva como la que pecó. Y sí, ella fue la primera, pero Adán de la mismita manera cometió un error. Ahora, la lección también habla de Saúl, el rey Saúl, que fue ordenado, ungido como rey. El rey Saúl perdió su reinado por la autosuficiencia. En el pasaje de 1 de Samuel 13, encontramos a Saúl usando 3 veces las expresiones de autosuficiencia. Primero dijo, yo vi, después dice, yo me dije, y después dice, yo me esforcé. Autosuficiencia. Yo no necesito la orientación de Dios. Es eso lo que dice la autosuficiencia. Yo no necesito a Dios. Yo puedo hacerlo solo. Mi hijita más pequeña, ya les conté eso, es mi compañera de jugar videogames. A mí me gusta jugar videogames. Y cuando era pequeñita, tenía el control y el control era muy grande para sus manitos y terminaba parada en problemas en lugares del juego que no podía salir. Y cuántas veces yo le decía, hijita, a ver, déjame ayudarte. Y su respuesta, bebita, no, papá, yo puedo. No puede. Así somos los seres humanos. Dios te está diciendo, hijo, deja ayudarme. Hija, deja ayudarme. Deja ayudarte. Dios repite y repite. Hijo, deja ayudarte. Hija, deja abrirte la puerta. Deja darte paso. Deja ayudarte de alguna manera. Pero en nosotros, en nuestra autosuficiencia, paramos diciéndole a Dios, no, Señor, yo sé lo que estoy haciendo, porque llevo muchos años como pastor, llevo muchos años como cristiano, llevo muchos años como líder de iglesia. Yo sé lo que estoy haciendo. Y no sabes. Y no que no seas listo. No es eso.
Es que no sabemos. Nuestro conocimiento comparado con Dios es un granito de arena para la infinidad del mar. Es una gota. Nuestro conocimiento es una gota de agua y el conocimiento de Dios es todo el océano. ¿Cómo puedo yo decir, Señor, yo sé? No, yo no sé. ¿Quieres ser feliz? Reconoce tu limitación, pero dale al mismo tiempo a Dios espacio para que sea Dios en tu vida. Querido amigo, querida amiga, ¿cómo las cosas van a mejorar para ti el día que hagas eso? Todo lo que Saúl sufrió fue por creer que sabía más que Dios. Y porque yo sé y porque yo creo que sé más que Dios, es que no estoy pudiendo reconocer la voluntad de Dios. Permite que Dios sea Dios. Cuando permitas eso, te garantizo que verás la voluntad de Dios realizada en tu vida. Lección de jueves, el día 15 de septiembre, con el título Sustitutos. Cuenta la historia de Zorobabel y de la ayuda que Zacarías le dio a Zorobabel. Una de las cosas que necesitamos entender cuando hablamos sobre tener la voluntad de Dios realizada en nuestra vida es entender a los problemas, es entender por qué esos problemas existen. Yo he pasado este año quizá uno de los momentos más difíciles de mi vida, que fueron los días que estuve en Ucrania cuidándolo a mi padre. Lo difícil de esos días ahí no fue la salud de mi padre necesariamente. Gracias a Dios mi padre se recuperó. Pero una cosa que yo sé, pues, es que si hay algo que es seguro en esta vida es la muerte. Yo sé que un día mi padre va a descansar, el sueño de los justos, así como yo, mi esposa, pues es natural. Si, mientras Cristo no venga, el ser humano va a morir. No quiero que mi padre se muera para nada, pero pues no, así es la vida. Lo que me hacía desesperar no era solamente la posibilidad que mi padre muriera, no quiero que mi padre muera, pero lo que me hacía desesperar era la incapacidad de controlar las cosas. No tenía con quién hablar, todo el mundo hablaba ucraniano, pues no tiene nada que ver con español, no es como un peruano que está en Brasil intentando hablar español a la gente que habla portugués, pues más o menos que se entiende. No, es muy diferente. Esas batallas son tan asustadoras como la batalla de Zorobabel para la reconstrucción del templo. Son batallas muy duras, muy difíciles. Pero para que yo pueda ver la voluntad de Dios realizada en mi vida, yo tengo que estar dispuesto a abrazar esas batallas. Porque las batallas de hoy nos preparan para las batallas de mañana. Las luchas que usted está teniendo hoy día, lo van a preparar a usted para la batalla de mañana. La lucha de hoy día es como un entrenamiento para la guerra de mañana. Es por eso que es importante abrazar esas batallas, esos problemas. No estoy diciendo que tienes que buscar problemas, no necesitas buscarlos, ellos te van a encontrar solito, pero no los rechaces, abrázalos como oportunidades de crecer, oportunidades de mejorar, oportunidades de aprender a confiar en Dios. Porque cuando le pides a Dios, Señor, ayúdame a confiar en ti, Él no te va a dar una pastilla para que confías, Él te dará situaciones donde tienes que desarrollar tu fe a punto de confiar ciegamente en Dios, y esas oportunidades son los problemas. Por eso, gente buena, cuando el problema toca tu puerta, cuando el problema toca tu vida, no te sientas mal, no te sientas así injusticiado, no te sientas como que la vida te está viniendo encima o que eres un perseguido, no. Entiéndalo de esta manera. Esto está pasando porque Dios me quiere preparar para cosas más grandes. Esto está pasando porque yo sé que más adelante, cuando algo así me pase, yo sabré cómo buscarlo a Dios y cómo encontrarlo a Dios. Usted, querido amigo, que se está enfrentando problemas muy difíciles y no sabe qué hacer, decirle a usted confía en Dios puede sonar un poco vacío.
Así que permítame decirle esto. Este problema de hoy día, yo sé que es doloroso. No sé decirle por qué usted está pasando eso, pero sé decirle esto. Si usted pide a Dios sabiduría, Dios le dará condiciones de este problema, sacar lecciones que le van a ayudar en su vida más adelante en problemas mucho más difíciles. Es así que Dios trabaja y es así que la voluntad de Él se revela en nuestra vida. Lección de viernes, el día 16 de septiembre, con el título Para estudiar y meditar. Bueno, usted ya sabe pues que todos los viernes nosotros estamos en el cierre del estudio de la semana con una cita de los escritos de Elena de White, que es el espíritu de profecía. Usted que no es adventista, nosotros leemos los materiales de Elena de White, que claramente no son la Biblia, no están en el mismo nivel de la Biblia, pero nos ayudan a entender mucho de la Biblia, nos ayudan incluso, en especial, a buscar querer saber más de la palabra de Dios, que es la Biblia. ¿Está bien? Entonces, el cierre de la lección de la escuela sabática siempre trae una cita del espíritu de profecía. Voy a leer esta cita que me gustó bastante. Dice así: la sumisión a la voluntad de Dios se da cuando morimos a nuestros deseos y ambiciones. Esto abre el camino para un verdadero servicio a los demás. No podemos vivir para Dios sin transformarnos en un sacrificio vivo y vivir constantemente dispuestos a escuchar la voz de Dios. Para que verdaderamente podamos someter nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Padre, debemos reconocer los peligros de confiar en nosotros mismos y en los sustitutos de la palabra y el poder de Dios. Como la sumisión a la voluntad de Dios es la base de una vida semejante a la de Cristo, Dios puede permitir que los crisoles nos enseñen a depender de Él. Gente, para entender la voluntad de Dios, yo necesito confiar. Y para que yo pueda confiar en Dios, Dios me permitirá pasar por situaciones donde la confianza sea vital. De ahí la necesidad, permítame usar esta palabra, la necesidad de los problemas. ¿Cómo lo pongo eso a usted? Para crecernos en la vida cristiana, es importante que tengamos problemas. Vuelvo a repetir, no busques problemas, los problemas te encontrarán a ti. Pero para crecernos es importante que esos problemas pasen. Porque son los problemas que nos ayudan a depender y a confiar en Dios. Y mientras más aprendo a confiar en Dios, mientras más aprenda a depender de Dios, más fácil me